Amigos y hermanos, bienvenidos a este canal nuevamente Fortaleciendo tu Vida. Mi nombre es Carmen de Pérez y es un privilegio poder compartir una vez más con ustedes la palabra del Señor. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el capítulo 3, versículo 23, en el cual narra un poco una historia bastante maravillosa sobre tres varones que decidieron no obedecer a lo que mandaba aquel rey Nabucodonosor. A él les dijo que tenían que adorar la estatua que él había hecho, pero estos varones no lo quisieron hacer. Entonces, por no hacerlo, se enfrentaron a una situación bien difícil, bien complicada, y es que el que no adorara la estatua de Nabucodonosor iba a ser echado al horno de fuego. Entonces, muchas veces en nuestra vida pasa igual. Muchas veces en nuestra vida estos varones, por obedecer a Dios, se enfrentaron con un problema. Entonces nosotros también muchas veces, aunque estemos obedeciendo a Dios y aunque estemos sirviendo a Dios y trabajando a Dios, el problema y la dificultad siempre va a llegar a nuestra vida. Siempre nos vamos a encontrar en un momento de nuestra vida en la cual atravesemos una circunstancia difícil, pero si nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra mirada en Dios, Dios no nos va a dejar solos. Nosotros podemos confiar y creer en Dios y Él nos va a respaldar y Él va a estar con cada uno de nosotros, así sea tan grande el problema o la dificultad que atravesemos, Dios está con nosotros. Quiero que leamos un poco acerca de esto, Daniel 3:23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Gloria a Dios. Vemos el poder de nuestro Dios. Estos tres varones decidieron no adorar la estatua de Nabucodonosor. Por tanto, por esa decisión que ellos tomaron, pues el rey se enojó mucho y los mandó a que los echasen a ese horno de fuego que estaba tan caliente que cuando lo fueron a dejar, los guardias que iban con ellos se quemaron con solo el vapor de aquel horno. Y lo maravilloso es que estos tres varones, cuando cayeron a aquel horno de fuego, se quemaron quizás nada más las cosas con que los habían atados, porque los echaron atados. Y luego Nabucodonosor los vio caminando tranquilamente, ni uno de sus cabellos se había quemado y ya no eran solo 3, había uno más, un cuarto más. Y es que es la maravilla de Dios. Dios estaba con estos tres varones porque ellos habían confiado y habían creído en el poder de Dios. Por tanto, Dios los estaba respaldando. Ellos no estaban solos en ese horno de fuego, ellos estaban con la presencia de Dios. Ellos tenían la presencia de Dios. Dios estaba con ellos en medio de ese horno de fuego. Ahí estaba Dios con ellos. Entonces, en nuestra vida podrán venir problemas y dificultades, pero no estamos solos tampoco. Así como estuvo Dios con estos siervos, así está en nuestra vida. Muchas veces en la vida tenemos que atravesar circunstancias difíciles, problemas y dificultades, aun cuando estamos obedeciendo a la palabra de Dios, porque estos siervos estaban obedeciendo a Dios, que no tenían que adorar ninguna imagen, no tenían que adorar ninguna estatua, no tenían que adorar a nadie. Entonces, por esa obediencia, ese es el resultado, que los tenían que echar a aquel horno de fuego. ¿Por qué? Por obedecer a Dios. Entonces, en nuestra vida pasa igual. Muchas veces cuando nosotros servimos a Dios y cuando nosotros queremos trabajar a Dios, el enemigo se levanta y va a poner un problema y otro, un obstáculo y otro en nuestra vida para que nuestra fe desfallezca, para que nuestra vida espiritual muera.
Pero sabes, no estamos solos en medio de ese problema, en medio de esa dificultad. Ahí está Dios con cada uno de nosotros. Quizás a veces no le podemos sentir porque estamos tan concentrados en lo que nos está pasando, en el problema, en la dificultad, y no sentimos la presencia de Dios, pero Dios está con cada uno de nosotros. A pesar de que el enemigo quiera destruir nuestra vida, a pesar de que el enemigo se levante y ponga un problema y ponga otro, quizás un problema de salud, quizás un problema en el hogar, con tu familia, como sea, el enemigo siempre muchas veces pone problemas o vienen problemas a nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestra fe también sea puesta a prueba y para que a través de los problemas y a través de las dificultades nosotros conozcamos el poder de Dios, que nuestra fe se pueda fundamentar más en Cristo, porque cuando pasamos por un problema, por una dificultad, sabemos que la única salida es confiar y creer en Dios. Entonces, cuando vemos que Dios obra, que Dios se glorifica en nuestra vida, nuestra fe va a crecer un poco más. Nuestra fe se aumenta a través de las pruebas y a través de las dificultades. Nuestra vida espiritual también va creciendo. Entonces, los problemas y dificultades no vienen a nuestra vida para destruirnos, sino que vienen para edificar nuestra vida espiritual, para que pueda crecer más y más. A pesar de que ellos estaban en aquel horno de fuego, no estaban solos. No sé qué problema puedes estar atravesando ahora. Nuestro horno de fuego puede ser una enfermedad, puede ser un problema en la familia, con sus hijos, con el esposo, un familiar enfermo. Ese puede ser ahora nuestro horno de fuego. Una situación difícil que estemos atravesando ahora en día, pero no estamos solos en medio de esa dificultad. No estamos solos en medio de ese problema, en medio de esa situación difícil. Ahí está la presencia de Dios con cada uno de nosotros. Si nosotros clamamos a Dios, si nosotros le creemos a Dios, ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en Dios, Dios nos va a respaldar. Dios no nos va a dejar avergonzados. Dios no deja avergonzados a aquellos que confían en Él. En este mundo vamos a tener muchos problemas y muchas aflicciones, dice la palabra de Dios, pero dice: confiaos que yo he vencido al mundo. Entonces, aunque venga el problema y aunque venga la dificultad y atravesemos momentos duros, difíciles en nuestra vida, no estamos solos. Recordemos que Dios está con cada uno de nosotros y Él nos va a sacar a victoria y Él nos va a sacar adelante. No importa el problema y la dificultad en la cual estemos atravesando, no importa el obstáculo que se haya atravesado en nuestra vida, si nosotros confiamos en Dios, Dios va a respaldarnos, Dios va a dar nuestra victoria, Dios nos va a dar la salida a aquel problema. Dios está con cada uno de nosotros. Dios no deja solo a los que confían en Él. Como el buen Padre que es, un Padre amoroso, cuida de cada uno de nosotros. No dejó solo a sus siervos. Sadrach, Mesach y Abednego confiaron en Dios, y cuando fueron echados a aquel horno de fuego, o sea, cuando enfrentaron la prueba, cuando enfrentaron aquella dificultad, no estaban solos. Dios estaba con cada uno, con ellos, porque eran 3 los que habían echado al horno de fuego. Pero cuando Nabucodonosor se acerca, ve que no solo son 3, hay una persona más. Entonces, cada problema que atravesamos, cada circunstancia difícil, cada dificultad que viene a nuestra vida, no la vamos a enfrentar solos. Está Dios con cada uno de nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. No importa qué tan grande sea el problema o la dificultad, siempre vamos a obtener la victoria si nosotros confiamos en Dios. Si nosotros, a pesar de que el problema está difícil y a pesar de que no vemos salida a aquel problema, aquella situación, a pesar de todo eso, nosotros decidimos confiar y poner nuestra mirada, nuestra fe en Dios, tarde o temprano va a llegar la respuesta. Porque muchas veces, quizás cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, nos sentimos tristes y nos sentimos decepcionados. Entonces muchas veces nuestra vida espiritual como que va bajando, vamos sintiéndonos tristes, ya no queremos servir, ya no queremos cantar, ya no queremos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos tristes, estamos decepcionados y pensamos que Dios no está con cada uno de nosotros. Y no es así. Dios está con cada uno de nosotros. Y no significa que si yo estoy sirviendo a Dios o que si yo estoy obedeciendo a Dios, no van a venir problemas a mi vida. No es así en ninguna manera. Cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros
tratamos de obedecer a Dios, es cuando más el enemigo se va a levantar y va a querer poner un obstáculo en nuestra vida. Pero tenemos que confiar y creer en Él. Tenemos que poner nuestra mirada en Él y no dudar de que Él está con cada uno de nosotros. Así como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en aquel horno de fuego, en medio de ese problema, en medio de esa prueba, así como estuvo con ellos, está con cada uno de nosotros. En medio de la dificultad, en medio de la enfermedad que podamos estar atravesando ahora en día, Dios está con cada uno de nosotros y nos va a dar la victoria y nos va a dar la salida, porque Él no deja avergonzados a aquellos que confían en Él. Entonces, no sé cuál sea tu problema que puedas estar atravesando, la dificultad que tú puedas estar atravesando en tu vida. Dios está contigo, tú no estás solo. El poder de Dios está en tu vida. Tal vez no lo logramos ver, no logramos sentir la presencia de Dios en nuestra vida porque nos concentramos más en el problema, en la dificultad, pero Dios está con cada uno de nosotros. Él ha prometido estar con cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Dice también que el que pide recibe y el que busca halla y el que toca se le abrirá. Entonces solo tenemos que pedir a Dios la fuerza y la fortaleza para salir adelante en medio de la dificultad, en medio del problema, pedir a Dios la fuerza y que aquel problema, aquella dificultad no sea de mal para nosotros, sino que venga de bendición a nuestra vida, que nuestra vida espiritual crezca a través de aquel problema, aquella dificultad. Que nuestra fe se aumente a través de aquel problema y aquella dificultad al ver cómo Dios va a darnos la salida, al ver cómo Dios se va a glorificar en aquello que nosotros quizás creíamos imposible, no va a suceder, no va a ser así, pero para Dios no hay cosa imposible. Gracias por estar ahí viendo y escuchando la palabra del Señor. Esto es lo que quería compartir con cada uno de ustedes en este día, que Dios está con nosotros en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, no estamos solos. Tenemos la presencia de Dios en nuestra vida y eso es lo más importante, que si Dios está con nosotros, sabemos que ¿quién contra nosotros? Nadie podrá hacernos daño porque Dios es el que pelea nuestras batallas, el que vela por cada uno de nosotros. Así es que me da gusto poder compartir con cada uno de ustedes lo que es la palabra de Dios. Dios hace grandes obras y grandes maravillas en nuestra vida. Dios es un Dios de poder, es un Dios de misericordia, así es que te espero el próximo sábado en este canal nuevamente para poder compartir otra porción bíblica en la cual Dios habla nuestra vida y Dios fortalece nuestra vida a través de su palabra. Hasta la próxima.